Mira, yo creo que por muy indolente que pueda ser, porque yo creo que uno de los problemas más fuertes de la humanidad es la indolencia, la falta de compasión, es decir, de padecer con el otro. Y yo creo que debía haber aprendido algo en la infancia, y recuerdo nada menos que uno de los primeros cuentos que creo yo que desarrolló mi compasión, es decir, dejar de preocuparme exclusivamente por lo que me acontece y abrirme al dolor del otro, a la situación de exposición del otro, fue un cuento de Hans Christian Andersen que se llama La vendedora de fósforos o La vendedora de cerillos. Y era una niña que tenía que vender cerillos porque la mandaban sus papás y no pudo vender uno solo. Y por miedo de regresar a casa donde le esperaban sus padres, seguramente enojados al no haber vendido ningún cerillo, no haber llevado dinero a casa, ella prefirió quedarse en la calle, pero el frío era tan fuerte que empezó a encender cerillo tras cerillo para calentarse y bueno, murió de hipotermia. Creo yo que la literatura es para mí, porque eso es lo que me gusta, porque eso es lo que estudié, porque eso es de lo que a mí me llama la atención, a otros les puede llamar otra cosa la atención. Hay muchos caminos para llegar al otro. Mi camino para llegar al otro, desafortunada o afortunadamente, está mediado por los libros. Y entonces yo llego a la pandemia y me doy cuenta, me relaciono con las personas que sufren, con las personas que mueren, a través de las lecturas. Entonces, a mí me parece que, para bien y para mal, insisto, mi modo de relacionarme con el dolor del otro es a través de los libros. Quizá estoy errado, yo creo que el dolor del otro es superior. Hay un texto nada menos que está aquí si me permites, está en Daniel Defoe. Hay una parte que me parece maravillosa, que habla de lo inefable, de lo inenarrable, de lo indescriptible que es el dolor, el grito del otro. A ver, no sé si lo vaya a encontrar rápido o si lo encuentre siquiera, porque tengo muchos aquí papelitos, pero sí. Fíjate cómo se puede hacer de algo inefable, de algo inenarrable como es el dolor del otro, porque el dolor es algo intransferible, porque el dolor solamente lo experimenta el doliente. Dice Daniel Defoe en el Diario del Año de la Peste, dice, claro, en la traducción de Carlos Pujol, dice así: quisiera poder reproducir los mismos gemidos y las mismas exclamaciones que oía de aquellos pobres hombres moribundos cuando se hallaban luchando con la muerte, en plena agonía, y poder hacérselo oír a quien me lea, como me parece que ahora los estoy oyendo aún, pues las voces parecen resonar todavía en mis oídos. Solo con que pudiera encontrar acentos capaces de despertar el alma a mis lectores,
daría por bien empleado haber contado todas estas cosas, aunque de modo tan sucinto e imperfecto. Fíjate cómo en estas líneas Daniel Defoe sabe que aún el libro solo es una seña, es como si dijera: yo fui testigo del dolor, el dolor es algo que nos sobrepasa y yo quise dejar un testimonio de la condición doliente del ser humano de mi época. Entonces, ¿cómo me acerco a la pandemia? ¿Cómo me acerco a todo esto? Perdón, pues, o no sé si perdón, es una manera de acercarse. Yo lo hago a través de los libros, y para bien y para mal, ¿no? Me gustaría ser un ser humano sabio, pero, y poder responder a tu pregunta. Yo lo único que me he dado cuenta, y se lo debo también a mis lecturas, represéntate que yo leo que la peste, desde la Ilíada, caramba, vamos a ponerlo así, desde la Ilíada, yo leo varios libros desde la Ilíada de Homero, en el primer canto de la Ilíada, donde habla de que Apolo lanza la peste, y ¡ay, pobres seres humanos! Y luego leo la pandemia de Slavoj Žižek del año, dijimos, 2020, publicado en 2020, y entonces veo la misma queja y el dolor por lo humano. Pero me pregunto, a ver, ¿cuándo va a salir? Claro que ha salido, y no soy el primero que lo dice, pero creo yo que hemos exagerado, hemos sobrevalorado la existencia humana. Pero hay que reconocer que somos una especie entre otras, y que si nos remontamos incluso hasta el Génesis, que ponen al hombre al centro del paraíso, caramba, y ponle nombre a todas las bestias y todo fue hecho para ti, eso es antropocentrismo. Entonces, yo creo que más nocivo que un virus no es propiamente el ser humano de suyo, sino la idea de que él es el centro. Creo que lo nocivo y el virus está en considerarse el centro de todo, en autoimponerse a todo, a costa de todo, creerse el dueño de todo, el señor de todo. Entonces yo creo que ese es el virus, no es el ser humano de suyo, porque es un animalito entre otros, es un organismo entre otros. El hecho es que este animalito se ha inventado que él es la mamá de los pollitos, y con perdón de la gallina, ¿no? Entonces, algo así. Tengo, seguramente está generando cambios en algunas personas, en algunos grupos, pero mientras no haya cambios radicales a nivel global, mientras, como dice Žižek, no haya una solidaridad global incondicional, sin condiciones, y no veo que esto esté siendo así. Si nosotros mostramos ayuda, si prestamos socorro, hoy en día este socorro, este préstamo de ayuda, de socorro, está condicionado. Y lo que propone Žižek es algo, no sé si utópico, irrealizable, no sé, pero es, imagínate, solidaridad incondicional. ¿Existe eso hoy en día? Entonces, yo creo que, y ya nos lo han dicho otros autores, caramba, es como, fíjate, tan pronto nos recuperamos de un padecimiento, ¿no?, a nivel personal, y volvemos a las andadas, volvemos a descuidarnos. Y creo que eso que sucede a nivel individual, sucede a nivel global. Es decir, a mí de pronto me parece que la humanidad es como un ser humano grandote, enfermo, reincidente, obstinado, vicioso, que está condenado a la autodestrucción.
en términos, insisto, globales. Porque ciertamente que, por ejemplo, habrá un grupito de células que se opongan, ¿no? No. Pero creo que la humanidad ha perdido la voluntad de dominarse a sí misma y se ha convertido en la dominadora de todo lo demás, no pudiéndose dominar a sí misma. Yo creo que por lo general somos muy reacios a conocernos a nosotros mismos. Se puede decir, y lo han dicho distintos autores en distintas épocas, en distintas lenguas, han dicho, creo yo, podemos decir lo mismo. Creo que somos muy proclives a no vernos a nosotros mismos, a no conocernos a nosotros mismos, a no ejercer un dominio sobre nosotros mismos. Y entonces lo que hacemos es buscar evasiones. Pero mira, ya nos lo enseñó la tragedia. Yo recuerdo como que Edipo, o represéntate, no hablemos de Edipo, hablemos de que el ser humano me da la impresión de que está constantemente huyendo de sí mismo, ¿no? Como si le corriera, ¿no? Y te representas eso como que, como si quisiera dejarse a sí mismo en la casa, pero no puede salir sin él mismo. A mí me da la impresión de que podemos lograr engañarnos a nosotros mismos precisamente por medio de estos dispositivos de evasión. Y hay muchos dispositivos de evasión. Y yo creo que para muchos es importante y sacan beneficio y se enriquecen a sí mismos a partir de estos dispositivos de evasión. Caramba, ya lo había pensado Platón en el mito de la caverna. O sea, incluso hoy en día traemos, la caverna es ambulante, viene con nosotros, ¿no es cierto? Y entonces me parece que el ser humano, yo lo decía un poco en la plática, que soy muy creativo para hacerme tonto, para evadirme, para no conocerme. Conozco un montón de libros, comencé con eso, ¿no es cierto? ¿Qué soy yo como profesor? Alguien que cita y cita y cita y dice fulanito de tal dijo esto, sultanito de tal dijo aquello, fulanita de tal dijo esto, sultanita de tal dijo aquello. ¿Y yo a qué horas digo algo? Por cuenta propia. Me diría Kant, me dirá sapere aude, ¿no? Citando a Horacio, ten la valentía de utilizar tu propia razón de una vez por todas, caramba, comienza. Sapere aude, incipit, incipe, porque es imperativo. Comienza, caramba. Pero en lugar de comenzar, abro otro libro. En lugar de comenzar, prendo la tele. En lugar de comenzar, juego PlayStation. En lugar de comenzar, me echo unas chelas, etc. Yo creo que, mira, por lo menos en mi propia experiencia, y sí te lo voy a decir así, si algo de manera no creo planeada, sino como una especie de accidente derivado del distanciamiento, del no tocarnos, del no acercarnos, creo que en cierta medida, al menos para mí como profesor, de verdad, ojalá que me vean mis estudiantes, me da un montón de gusto verlos, ¿no? Decía Emmanuel Levinas que el otro nos salva de nosotros mismos. Yo quiero pensar al otro como un asidero, como alguien del que para bien y para mal me agarro para no hundirme. Perdón, a veces me agarro tan fuerte de él que lo sumerjo a él y salgo yo a flote. Pero yo estoy muy agradecido con
con, con mis estudiantes o con los estudiantes. Porque bueno, sí, caramba, pues tengo que decir que para bien y para mal, si no fuera por ellos no sería profesor. Así que yo creo que todos y todas podríamos suscribir algo parecido. No seríamos sin los otros, ¿no? Y gracias a que tú, alguien está ahí y que me interpela, me escucha, existo, ¿no?